magnífico candidato a presidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Aurrera. Arratsaldeon Otxarkoaga, Arratsaldeon Bilbo, Arratsaldeon Euskadi. Os quiero pedir en primer lugar un fuerte aplauso para los militantes que se echan la campaña a cuestas, los militantes de Equo, los militantes de Ezker Anitza, los militantes de los círculos de Podemos. Muchísimas gracias por hacer el trabajo más difícil, por pelear en los parlamentos más difíciles. El Parlamento de la Familia, el Parlamento del Bar, el Parlamento del Centro de Trabajo. Esta campaña se tiene que notar en el boca a oreja. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, compañeros y compañeras. Escribía un compañero valenciano hace tiempo, Héctor Illueca, decía: estas no son unas elecciones normales. Son unas elecciones formalmente generales, pero son materialmente constituyentes. Porque en ellas se va a dilucidar la manera de afrontar las grandes crisis que está viviendo el Estado español. La primera de ellas es muy evidente. Es la crisis territorial, la crisis de la plurinacionalidad, que no es solo el conflicto en Cataluña, que no es solamente las dificultades de un Estado para asumir la diversidad consustancial a sí mismo, que tiene que ver también con un proyecto reaccionario centralista que quiere acabar con el autogobierno en Euskadi. Y nosotros no tenemos ningún problema en decir en Barcelona, en Bilbo, en Madrid, en Sevilla: España es plurinacional, defendemos el derecho a decidir y defendemos soluciones confederales que nos permitan compartir a las gentes y pueblos de España un Estado. Los patrocinadores del proyecto recentralizador son los mismos que defienden entregar la soberanía monetaria al Banco Central Europeo. Son los mismos que entienden que la política económica tiene que venir decidida desde Bruselas. Y nosotros les decimos: en el siglo XXI, hablar de democracia es hablar de soberanías compartidas. Y esto lo decimos en Euskadi, en Cataluña, en Madrid y en Andalucía. Hay quien vende, hay quien ofrece mercadear con el gobierno que haya en Madrid, sea un gobierno de derechas o sea un gobierno de izquierdas. Nosotros ofrecemos otra cosa, ofrecemos gobernar un Estado que se sienta orgulloso de su carácter plurinacional. No ofrecemos mercadear. Ofrecemos gobernar un Estado que tome ejemplo del pueblo vasco en muchas cosas. Nos enorgullece la economía social vasca, nos enorgullece la prosperidad sin ostentación. El cooperativismo vasco es un ejemplo para toda la clase trabajadora del Estado y hace falta un gobierno en este país que tome ejemplo de lo que sus pueblos y sus gentes han sabido construir. Queremos que haya un gobierno que se enfrente de una vez a los ataques a la libertad de expresión y a los ataques a las libertades civiles. El pueblo vasco ha sido un ejemplo también de defensa de las libertades civiles. Es necesario tener el poder suficiente en un gobierno para terminar de una vez con una situación en la que puedes ir a la cárcel por escribir un tuit. El País Vasco ha sido también un ejemplo de luchas por la defensa del medio ambiente. Hace falta un gobierno en el Estado que haga suya la lucha por un planeta sostenible. Lo que están diciendo los adolescentes en las calles no es una consigna.
tiene que convertirse en una política de Estado responsable, que asuma una transición energética, que asuma que las energías renovables son la base de sostenibilidad del empleo de los jóvenes, son la base de sostenibilidad de la prosperidad, la base de sostenibilidad de un futuro digno. Y yo sé que hemos ganado 2 elecciones generales en Euskadi porque millares de patriotas vascos han entendido que había una opción estatal que protegía el autogobierno y la dignidad plurinacional. Yo les quiero pedir el voto otra vez, para ganar otra vez, para garantizar que en España hay un gobierno que protege el autogobierno y que asume la plurinacionalidad como algo de lo que estar orgullosos y orgullosas, que no va a Madrid a mercadear, que se corresponsabiliza con el gobierno de un Estado que compartan las gentes y pueblos de este país. La crisis constituyente que estamos viviendo tiene una dimensión social. En esta campaña tenemos que abrirnos paso a codazos para poder hablar de empleo, para poder decir que la temporalidad es una estafa, que las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista son una estafa, que es una vergüenza que haya gente que tenga que concatenar contratos temporales y contratos temporales y contratos temporales, que es una vergüenza que haya chavales que se tengan que marchar porque no encuentran un trabajo digno, que la precariedad se haya convertido en la norma. Tenemos que abrirnos paso a codazos en esta campaña para decir que la vivienda es más importante que las estupideces que digan ciertos candidatos, que hay gente que no llega para pagar el alquiler en la vivienda, que hay que tener el valor suficiente para intervenir el mercado de la vivienda y asegurar que las familias no dedican más del 30% de su renta a pagar un alquiler, que hay que enfrentarse a los fondos buitres. Nos está costando mucho en esta campaña electoral decir que no hay soberanía ni hay patria sin escuelas públicas, que no hay soberanía ni hay patria sin hospitales públicos, que se puede construir una patria en la que no importa que te atiendan en un hospital en euskera, en catalán, en galego o en castellano, que te enseñen en una escuela en catalán, en galego, en euskera o en castellano, que la dignidad de una patria es que esos servicios públicos se garantizan. Porque lo que diferencia una democracia de una dictadura es que las democracias garantizan que hayas nacido en el barrio en el que hayas nacido, vas a poder tener una educación y una sanidad igual que las que han nacido en un barrio mejor que el tuyo. Eso es la democracia. Nos está costando mucho en esta campaña electoral decir que las pensiones se tienen que garantizar al IPC por ley, que tenemos que repetir todas las veces que no dejaron entrar a los medios de comunicación en las reuniones del Pacto de Toledo para escuchar lo que decían el resto de formaciones políticas. Y hay algo que yo tengo claro. Sé que la mayor parte de la gente socialista del País Vasco, que los socialistas vascos están de acuerdo con nuestro programa en vivienda, en empleo, en sanidad y en educación. Y les quiero decir algo. ¿Por qué cada vez que emplazamos a su partido a dejar claro que no va a llegar a un acuerdo con Ciudadanos miran para otro lado? ¿Por qué? Hoy se lo han dicho a Rivera. Desde las páginas del diario El Mundo le han dicho: desastre, Rivera, te inventamos para pactar con el PSOE si era necesario, te inventamos para que Podemos no pueda gobernar en el Estado. Rivera, que tienes que estar preparado para pactar y gobernar con Sánchez si nosotros te lo decimos. Se lo han dicho hoy desde el diario El Mundo. Por eso pido a los socialistas vascos que garanticen con su voto que en España va a haber un gobierno de izquierdas y la única fuerza política que garantiza que va a haber un gobierno de izquierdas es Unidas Podemos, y eso lo sabe todo el mundo, vaya a votar lo que vaya a votar. Hay otra crisis, probablemente la más peligrosa de todas,
y es la crisis de la indiferencia. Afecta a muchísimos jóvenes. Hay millares de jóvenes en este barrio y en otros barrios del Estado que piensan que la política no vale para nada, que los políticos no son de fiar. Y en esto segundo tienen razón, no hay que fiarse de ningún político, de nosotros tampoco, hay que fiarse de las garantías. Pero les quiero preguntar algo. Si la política no sirve para nada, ¿por qué las grandes empresas energéticas se compran cada día expresidentes y exministros llevándolos a sus consejos de administración? Las grandes empresas, los grandes bufetes de abogados como Cuatrecasas que acaban de comprarse a la exvicepresidenta SSS, Soraya Sáez de Santamaría, empresas como Repsol, empresas como Endesa, como Iberdrola, como la antigua Gas Natural, tienen algo que a veces le falta a la gente humilde: conciencia de clase. Saben perfectamente cuál es su clase y saben que necesitan representantes políticos y se los compran con dinero, con dinerito. Y pregunto, si no sirviera para nada la política, si fuera mentira que se pueden cambiar las cosas del gobierno, ¿por qué nos montan la que nos han montado a nosotros? Con policías corruptos como Villarejo, como Fuentes Gago, con medios de comunicación como OK Diario, con ministros y con un gobierno del Partido Popular y con poderes económicos señalando. Si la política no sirve para nada, ¿para qué sirven las cloacas? Por eso quiero pedir a esos jóvenes y a esa gente que desconfía de la política, que vive en la crisis de la indiferencia, que nos den una oportunidad, una sola. Creo que nos hemos ganado el derecho de intentar demostrar, estando en un gobierno durante 4 años, que algunas cosas sí pueden cambiar, que podemos conseguir que haya una legislación laboral decente, que podemos intervenir el mercado de la vivienda para bajar los precios del alquiler, que podemos asegurar unos servicios públicos de calidad, que podemos hacer una empresa pública de energía que baje la factura de la luz. Una oportunidad. Gracias, compañera. Hay algunos a los que les gustaría no debatir. Hay algunos a los que les gustaría que no hubiera elecciones y que se hiciera una media de todas las encuestas. Pero la llave de lo que va a ocurrir el próximo día 28 la tiene gente anónima. Gente que tiene un instrumento. No es el instrumento político más válido, pero puede ser muy útil, el instrumento político del voto. Y el próximo día 28 hay una oportunidad de oro para decir a todos aquellos que han impedido que se hable de las cosas importantes, que hay un pueblo que está dispuesto a darle una oportunidad al cambio y que España no tiene por qué ser un país dominado por los fachas, que puede haber una alternativa diferente de fraternidad en la que pueblos construyan de manera fraterna un futuro colectivo. Adelante, adelante que podemos, adelante que el día 28 vamos a dar la sorpresa, adelante que puede haber fraternidad, sí se puede, con todos vosotros, María Eugenia Rodríguez Palop y Juancho López Uralde.